¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que suena súper intimidante, pero que créanme, tiene todo que ver con nuestro día a día, el riesgo financiero. Vamos a desmenuzar cómo es que los bancos se preparan para lo peor y por qué eso nos importa a todos. A ver, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a aterrizar el concepto de riesgo conectándolo con la vida real. Después, nos clavamos en las dos herramientas de estrella que usan los bancos para medirlo. Luego, comparamos los dos grandes modelos que usan para ver el futuro y al final amarramos todo para entender por qué esto es tan, pero tan importante. Bueno, pues empecemos por el principio, el riesgo. Pero a ver, vamos a olvidarnos por un momento de las definiciones súper técnicas. Pensemos en cómo este concepto conecta la economía mundial con lo que sentimos todos los días. Y aquí viene la pregunta del millón, la que está detrás de todo esto. Cuando llega un evento inesperado, un cisne negro como la crisis del 2008 o lo que vivimos con la pandemia, ¿qué hacen los bancos para no quebrar y arrastrar a toda la economía con ellos? Y ojo, porque cuando hablamos de riesgo financiero, no es algo abstracto que solo le importe a la gente de traje. No, no. Es una fuerza que define la tasa de interés que nos cobran en la tarjeta, que mueve el precio del dólar que vemos en las noticias. Y sí, hasta influye en cuánto nos cuestan las cosas en el súper. Está literalmente en todos lados. Ok, ya entendimos que el riesgo está por todas partes. Pero ¿cómo se mide algo que parece tan intangible? Bueno, pues para eso existen dos herramientas clave que nos ayudan a ponerle números a la incertidumbre. Pensemos en el bar como una especie de barandal en un balcón muy alto. Le dice al banco, mira, en un día normal, tranquilo, lo más que esperamos que pierdas es esto. El 99% de las veces no va a pasar de aquí. Es, digamos, un límite de seguridad. Ahora, ¿qué pasa si nos tropezamos y nos vamos por encima del barandal? Para eso existe el CIBAR. Esta herramienta no te dice dónde está el límite, sino que te dice qué tan fea será la caída. O sea, una vez que ya perdiste más de lo que esperabas, ¿cuál es el promedio de esa pérdida catastrófica? Mide la magnitud del desastre. Entonces, para que quede súper claro, el VAR te da un umbral, pero como que se lava las manos sobre qué tan grave puede ser el problema si se cruza esa línea. El CEBAR, por otro lado, se enfoca justo en eso, en lo que se conoce como riesgo de cola, esos eventos rarísimos pero devastadores. Justo por eso, se le considera una medida mucho más prudente y completa. Muy bien, ya tenemos las herramientas, pero ¿qué motor usan? ¿Cómo funcionan por dentro? Bueno, para calcular estas métricas se necesitan modelos que simulen el futuro, y aquí es donde se pone interesante porque hay dos grandes competidores. Por un lado está el modelo clásico, el browniano geométrico, que básicamente asume que los mercados se comportan como una carretera recién pavimentada, súper predecible, con una volatilidad constante. Y por el otro tenemos al modelo de Heston, que es mucho más realista. Este sabe que la economía real es más como una terracería, con baches, curvas inesperadas y donde la volatilidad cambia a cada rato. Y aquí podemos ver la diferencia en acción. Cuando las cosas se ponen realmente mal, en esos escenarios de crisis que a nadie le gustan, fíjense cómo el modelo simple, el optimista, predice una pérdida menor, mientras que el modelo de Heston, el realista, nos advierte de una pérdida mucho, mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque está diseñado para entender el caos. Y esto no es solo una opinión, ¿eh? La investigación académica es bastante clara. Para entender el verdadero peligro en los momentos más oscuros del mercado, el modelo de Heston simplemente hace un mejor trabajo. Perfecto. Ya vimos las herramientas y los modelos. Suena muy interesante, pero ¿y esto en qué nos afecta a quienes no trabajamos en finanzas? Bueno, pues aquí es donde la magia sucede, donde todo esto se conecta con el mundo real. Fíjense bien en este número, 97.5%. Esto no es una sugerencia, es una orden. La regulación bancaria en México, la Circular Única de Bancos, obliga a las instituciones financieras a calcular su riesgo con este nivel de confianza. Esto ya no es teoría, es la ley que busca proteger el dinero de todos. Y el proceso es básicamente este. Los bancos corren miles y miles de simulaciones de posibles crisis. Con eso, calculan su VAR y su CEVAR para ver qué tan expuestos están. Y a partir de ahí, el regulador les dice, ok, necesitas tener esta cantidad de dinero guardada en reservas por si las cosas se ponen feas. Ese es que un colchón que protege nuestros depósitos y en general a toda la economía. Al final, el mensaje para llevarse a casa es este. Tener buenos modelos de riesgo y reguladores que los exijan no es un asunto que solo le interese a los banqueros. Es nuestra primera línea de defensa para evitar que una crisis financiera arrase con todo. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una que da un poco de vértigo. Nos estamos volviendo cada vez mejores en crear modelos que hubieran predicho la última crisis. La gran pregunta es,
¿Estaremos listos para la próxima, que seguramente no se parecerá a nada que hayamos visto antes? Ahí queda la duda.